quiero compartir algo que a mí me sucedió a los inicios de mi vida cristiana. Sobre todo que fue en una situación de mi vida que me marcó mucho, que dentro de estas situaciones yo podía observar que no tenía una relación, no tenía una comunicación con mi Padre Celestial tal como lo tengo en estos días. Y eso también afectó mis relaciones personales y obviamente también mis relaciones en la iglesia. Muchos de nosotros no nos gusta reconocer cómo estamos en nuestra vida interior. A muchos de nosotros se nos olvida que venimos a este lugar, llegamos a una iglesia cargados, cansados, con diversos problemas. Pero una de las cosas que está afectando la humanidad es la orfandad. De eso quiero hablar, porque tengo que confesarles, yo llegué huérfano a este lugar. Yo llegué que los únicos ojos míos los trataba de poner en una persona y no en mi Padre Celestial por la poca o nula relación que yo viví con mi padre biológico. Y me sentía solo, me sentía, puedo decirlo, amargado, porque alguna vez le comenté a alguien, yo anhelaba que alguien, un ser humano, una persona de sexo masculino, me tocara la cabeza y me dijera: ten fuerza, yo estoy contigo. Y lo hermoso es que cuando empiezo a conocer y empiezo a tener esa relación con Dios, algo maravilloso sucedió. Yo me encontré con esa palabra, me encontré con ese afecto y encontré un papá y también encontré una mamá en este lugar. Y eso me fortaleció, pero debo confesar, mi pastor, que yo me inclinaba más a mi mamá espiritual por la relación que yo tenía con mi madre biológica. Y Dios me decía esta mañana, me decía: quiero que hables de eso, porque quiero que la iglesia sepa que nosotros tenemos que aprender a conducirnos en la casa de Dios, que es la casa del Dios viviente y es columna y baluarte de la verdad. Y lo importante es que hables de mí, pero menciones lo que yo he hecho en tu vida con relación a sacarte, porque yo puedo decir que es como una postración que tenía. Yo tengo que decir, yo a mi pastor no lo aceptaba mucho, porque pensaba, como muchos de ustedes piensan, otro hombre igual. Pero Dios conquistó mi corazón y pude ver con otros ojos a ese varón que está ahí, así como estoy viendo con otros ojos a la compañera que le dio el Señor. ¿Y por qué quiero exponer esto? Porque se me surgen unas preguntas aquí y yo solamente quiero que ustedes la mediten y más adelante, si la pueden anotar, pero más adelante ustedes en la intimidad con Dios pueden sentirse o verse cómo están ustedes. Y son estas inquietudes que tengo. Por lo menos yo pregunto, ¿tienes tú dificultad para someterte y sujetarte a una autoridad espiritual? Segundo, ¿cómo es tu trato con las demás personas? Siempre observas mal lo que hacen otros y lo único perfecto es lo que tú estás haciendo. Surge otro interrogante. Soy impulsado a que en mi iglesia me vean solamente por esos dones y esos talentos que Dios me ha puesto y vivo pendiente a la competencia de cómo están los demás. O simplemente mi vida es un lujo de apariencia. Y otra que me decía el Señor: ¿cómo te conectas espiritual y también emocionalmente en la administración, en las alabanzas? ¿Cómo actúas?
Y la última que me decía el Señor: ¿cómo te sientes contigo mismo? ¿Cómo está tu vida? ¿Me acepto como soy o me critico? ¿O cuando me veo en el espejo empiezo solamente a ver mis imperfecciones? Si usted de pronto de esto que yo mencioné ha reconocido algo, se ha podido identificar con algo, tengo que decirle que ahí hay rasgos de hombres y mujeres que son guiados por un espíritu de orfandad. Dios nos ha permitido a nosotros que sea el Espíritu Santo que viva en nosotros, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Y qué es la orfandad? Yo les puedo decir, aquí investigando, es una palabra que proviene del significado de condición de huérfano. Podemos decir que es una persona que le falta ayuda familiar o social. La Real Academia de la Lengua Española lo traduce como la falta de ayuda, favor o desamparo en que una persona o cosa se encuentra, pero también menciona que es el estado del huérfano. Viene de un término etimológico que se llama orphanus, pero también el griego habla de orfanos, que connota esta palabra el término de indefensión de una persona desprovista de padres que lo custodien, alimenten o eduquen. Pero lo más importante que Dios me mostraba en su palabra es que en toda la Biblia Dios tiene algo maravilloso para los huérfanos, pero también para las viudas y también para los extranjeros. Estas personas en los tiempos de Israel eran considerados como marginados, personas que podíamos llamarlo en este tiempo desechables. Pero en esa infinita misericordia vemos cómo Dios en su palabra y a toda la comunidad, en ese proceso que tienen estas personas de indefensión, vemos cómo la ley de Moisés establecía con mucho cuidado el tema de que las iglesias, que la familia y toda la demás sociedad hiciera un referente especial sobre la orfandad y la orfandad espiritual. Porque, ojo, usted tiene que aprender a distinguir estas dos cosas. A la orfandad espiritual la podemos llamar como especie de un cáncer que silenciosamente corroe y degrada el alma. Diga conmigo, corroe y degrada el alma. Y es cuando usted empieza a ver pérdida de lazos, en donde comúnmente hay una fragmentación de su vida, hasta de su alma. Y por tanto, dentro de usted nace un gran vacío y una desesperanza, porque usted se siente solo o sola. Usted siente que su alma está encarcelada. Hay un salmo muy hermoso que dice que: Señor, saca mi alma de la cárcel para poder adorarte. Cuando muchas veces las personas no tienen ese ánimo, no tienen ese fervor, no entran en lo que nosotros decimos esa unción de la adoración, pregúntese cómo está su alma. ¿Será que su alma está fragmentada, está quebrada, cuan vidrio uno rompe? Tenemos a alguien hermoso que lo venda, lo unge con aceite para poder unir eso. Es nuestro amado Cristo, el único que puede hacer eso para que nosotros podamos deleitarnos en su poder. Ustedes se han preguntado cómo se siente en la vida hacer este ejercicio. Dios me lo dio, me dijo: ¿cómo te sentiste tú siendo un huérfano, desatendido? Y uno se lo pregunta también: ¿qué siente el corazón de un joven, niño, niña, posiblemente
por pérdida de sus padres, posiblemente por abandono, posiblemente por maltrato. Este mundo está lleno de estas circunstancias. La orfandad no solamente la vemos porque nuestros padres fallecen, a veces somos huérfanos con nuestros padres vivos. Eso es algo que está afectando a la sociedad de hoy en día. Es un tema tan delicado que afecta las diferentes etapas de la vida. Yo necesitaba eso cuando joven, cuando niño. Y llegué aquí como con el síndrome de la tortuga. Yo me metí en mi caparazón y escondía la cabecita y las paticas porque ahí estaba yo. Me fue duro romper esa caparazón, pero cuando fue rota pude ver la luz, aleluya. Y es algo que le pasa a cualquiera, consciente o inconscientemente. Mire, ¿qué pasa en la infancia cuando hay orfandad? Soledad, miedo, sensación de abandono, ansiedad. Sentimos que todo nos desprecia. El pastor utiliza una palabra que nos creemos, el rey del patacón. Todo el mundo nos pisa. Así nos creemos, porque vivimos inseguros, vivimos con problemas para relacionarnos, no nos sentimos con esa identidad y ese sentido de pertenencia, de saber quiénes somos. Lo más hermoso es cuando Cristo te muestra lo que eres y lo que quieres que Él sea, porque es el único que nos va a mostrar en el espejo. Usted muchas veces está simpática o simpático, pero cuando llega a un espejo usted se ve lo que hay en su interior. Se ve viejo, se ve todo desmadejado, como dice uno, y no se quiere aceptar así como Dios lo hizo. Yo me sentí así y yo debo confesarle, yo le decía a Dios, ¿por qué yo tengo este pelo así? No, tengo que confesarle, estamos hablando de la verdad. Y yo dije, no me acepto, pero después me di cuenta que este era un negrito bonachón y sabroso, con ese pelito así. Ay, con la esposa que me conseguí, entonces vale la pena. Entonces fíjense que en ese orden nosotros tenemos que ser de una cara limpia, porque ¿qué sucede? No crean ustedes que las máscaras solamente son para las fiestas de disfraces. Muchos de nosotros caminamos con máscaras puestas. Dígame, ¿ya? Y el único que quita las liguitas es usted. Pero tiene que prestarle atención a lo que Dios te diga conforme a tu propia identidad. Dile a su compañero, quítate la máscara, llegó la hora. Corta ese cauchito. Aleluya. Mire, nosotros empezamos a tener una vida de apariencia, empezamos a demostrar muchas veces lo que no somos y llegamos a una edad adulta con inseguridad. Llegamos a una edad adulta amargados. Llegamos a una edad adulta, mire esto, que no logramos brindar, no sabemos compartir tiempo de calidad con mi familia. Porque a veces nos vemos que nuestros hijos no nos quieren. Y es algo que poco a poco Dios me ha ido mostrando. Y esta mañana me hizo levantar a las 1:45 de la mañana. Me acordé de usted, pastor, como cuando le caen las 2 gotas de agua. Y yo, Señor, no quería, vas a hablar de eso. Porque largo camino te espera, me dijo el Señor. Y este tema de la orfandad
estudiando la palabra, me encontré con dos historias muy hermosas. Todos de pronto, y algunos de pronto los nuevos no, conocen la historia de la reina Esther, una mujer maravillosa, una mujer hermosísima, que ayudó al pueblo de Israel y junto a su tío evitó una masacre a su pueblo. Una mujer huérfana, una mujer que con buenos procesos Mardoqueo la crió para que llegara a ser y se escribiera ese libro. Pero también hay otra historia que tiene que ver con el rey David y el hijo de su gran amigo, Jonatán. Un hombre que quedó huérfano. Y me refiero a Mefiboset. De él quiero hablarle. Él era huérfano. Ustedes recordarán que en un mismo día perdió tanto a su padre como a su abuelo, Saúl. Y estaba siendo criado por una nodriza, por lo que uno llama una nana. Pero en esa situación de guerra, porque pensaba que David, el rey David, lo iba a asesinar, la nodriza se lo llevó corriendo, lo dejó caer y sus pies sufrieron un accidente que lo dejó lisiado, lo dejó cojo. De eso quiero hablarme y quiero que me acompañen al segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. Vamos a leerlo, porque aquí hay unos aspectos espirituales muy hermosos y muy importantes. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, del 1 al 10. Tiene un título, ¿verdad? Para las que tienen la Reina Varela, se habla de bondad de David hacia Mefiboset. Y en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, así dice su santísima palabra. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él le respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haya yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió al rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él le respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu Señor. Gracias, Dios, por tu preciosa palabra. Vamos a ver algunas cosas aquí sobre esto. Si nosotros miramos los tiempos, en estos tiempos de Israel, con las costumbres de los tiempos, era que los hijos de los reyes, cuando entraba un nuevo trono, tenían que ser asesinados. Creo que con el debido respeto, y pienso que de pronto Siba, cuando el rey David preguntó por Mefiboset, lo más probable es que él pensaría: lo va a buscar para matarlo, porque él todavía tenía el trono. Pero fue todo lo contrario. ¿A qué me quiero referir? Mire la contestación que Mefiboset le da al rey David. Mírelo muy detenidamente. Cuando le pregunta, voy a buscarlo, se me perdió aquí. Cuando el Señor le pregunta, lo saluda, y él dice en el versículo 8:
¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ese es el estado de postración de un hombre huérfano. Y hay algo más importante. El significado de donde estaba, el significado bíblico de esa población, de ese lugar llamado Lodebar, es significado de dolor, es significado de miseria, es de tristeza, de oscuridad, de soledad y desesperanza. Mira dónde estaba ese muchacho, porque él se imaginó que no tenía ninguna oportunidad en la vida. Y eso muchas veces es lo que hace, o el pensamiento que tiene una persona que está en orfandad. Una persona que se siente que su estado espiritual está despojada de la fe. Y comúnmente Lodebar es una tierra bíblica que queda en Galaad, muy cercana al mar de Galilea. Y se hace referencia con el nombre de Debir. Cuando usted de pronto en la Biblia encuentre Debir, está hablando de Lodebar. Y como bien lo decía, es un lugar sin condiciones para vivir digna o humanamente. Es decir, un lugar inhóspito que servía de refugio a los marginados, que servía de refugio a los lisiados y a todos aquellos que eran perseguidos. Mire ese estado. Normalmente la orfandad espiritual empieza a causar esos pensamientos y esos estados críticos de sentirme no sirvo para nada, o de que estoy en un lugar en donde comúnmente no voy a recibir ni apoyo ni voy a tener ayuda. Pero mire esta hermosa enseñanza en donde tenemos que aprender algo. Señor, esta mañana me decía, el hombre o la mujer que vive en orfandad nunca honrará, nunca tendrá honra ni a los padres terrenales ni a los padres espirituales. Se niega a dar honra a los padres. Y la enseñanza hermosa que vemos aquí es como el rey David, a sabiendas de quién era ese muchacho, él honró a Mefiboset. La honra es algo tan maravilloso en nuestras vidas, mis amados, que va a permitir esa cercanía a Dios, va a permitir que nosotros podamos comportarnos de una manera humilde y sensible con las cosas de Dios. Y tengo que decirle algo. Mayormente todos nosotros en esta tierra estamos lisiados de los pies, porque queremos hacer lo que nos da la gana. Queremos coger caminos porque nosotros creemos que son los caminos perfectos. Queremos digamos que nuestros planes van a ser mejores que los de Dios. Eso nos ha pasado. Y a veces el Señor nos manda a que tropecemos para que nos demos cuenta. Ese estado, digamos, de lisiar los pies es la manera de mirar también cómo está mi corazón hacia el demás, hacia el servicio a los demás. Usted se puede ver parejo, que esté caminando perfectamente, pero espiritualmente nosotros podemos estar lisiados de los pies. ¿Cuándo estamos lisiados de los pies? Cuando el Señor nos invita a su mesa y no nos acercamos por temor. Cuando el Señor nos manda eso, a que obedezcamos al máximo y no queremos dar esa milla más. ¿Por qué? Porque no podemos caminar, estamos lisiados de los pies. Una de las cosas que Dios me ha dado y como promesa es que
cuando nosotros llegamos a sus pies, cuando nosotros llegamos y lo aceptamos, Él nos hace, como dice la palabra, todo lo hace nuevo. Y a pesar que somos lisiados, Él no mira imperfección, porque quiere corregirnos. Nosotros somos a veces los que no queremos darnos cuenta que Él en su misericordia nos está dando vida y vida en abundancia. Mira, algo hermoso que yo miraba en esta palabra, y era que el rey David lo sienta en la mesa a compartir con sus hijos. Yo le preguntaba, Espíritu Santo, ¿y será de qué hablaban? Yo estoy seguro que no hablaba de la imperfección de los pies, sino de su papá, de Jonatán. Recuerde que Jonatán era un amigo, casi un hermano que David amaba mucho, le tenía gran estima. Y me imagino que serían las historias que él le contaba para hacerlo entrar en familia, porque recuerden que estaba en orfandad. Y llegando a esa conclusión, vemos que en esa mesa donde se sentaba debe haber un mantel. Uno mira las películas, los seriados de reyes, debe ser un mantel muy hermoso y largo que cubre las imperfecciones. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él con su manto nos va a cubrir las imperfecciones. Amén. Porque Él nunca va a mirar nuestros defectos. Nunca David miraba a un cojo ni a una persona menospreciaba. Miraba a otro y miraba a Jonatán y hablaba de Jonatán. De la misma manera, cuando nosotros miramos a Cristo, cuando nosotros imitamos a Cristo, ¿a quién creen ustedes que ve el Padre? ¿A mí o al Señor? El Señor mire a Cristo, porque Él está en medio nuestro. Y Él te dice y le recuerda: Padre, por Él, por ustedes, por mí, Él es ahora salvo. Y eso es lo hermoso que yo contemplo aquí, en donde esa formalidad, esa situación, esa bondad, ese fruto del Espíritu Santo que David mostró en Mefiboset, es lo mismo que nosotros tenemos que ir mostrando a las personas necesitadas. No podemos despreciarlas o menospreciarlas. Aquí tiene que llegar gente con corazones arrugados, con corazones cuarteados, como los talones de mucha gente a veces. ¿Ya viste esos talones que a veces se cuartean resecos? A veces llegan los corazones así. Eso se ve, la gente que camina bastante en la calle, se le cuartean los talones, ¿ya? Y no se pone zapato. Resulta que da risa, pero es así. Resulta que nosotros podemos ser huérfanos, pero nuestro Padre Celestial nunca nos abandonará. Nunca nos abandonará. Tenemos que aprender, mire, algo maravilloso. Todos ustedes son mi familia y Dios me ha enseñado a amarlos a mi manera. Porque esto aquí, voy a utilizar una palabra, esta parroquia que están viendo aquí deben ser flamas de amor para con todos. Para cuando usted, esta flama de amor, se acerque, usted se caliente y usted pueda sentir ese fuego del Espíritu Santo en amor. Véase como familia, no se sienta aislado. De pronto los pastores no tienen de pronto la capacidad de abrazarlos a todos como cuando la gallina abarca a los pollitos, pero sé que en sus oraciones están a cada uno de nosotros, porque Dios nos ha plantado, óigase bien, cuando Dios nos planta en una iglesia, ya yo tengo ¿cuánto, amor? Como casi 20 años, ¿verdad? Con tropezones, lisiado y todo, pero ahí vamos. Un día me tocó coger muleta.
Pero ahí vamos. Y uno las muletas las cambia, a veces se le rompen, pero uno sigue adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ver a los hombres de Dios como nuestros padres espirituales. Mientras nosotros no veamos la paternidad que yo no alcancé a ver casi en los primeros 3, 4 años de convertido, lo cual estoy viendo ahora, se convierte en una gran bendición para mi vida. Y yo he visto los resultados. Por eso nosotros necesitamos liberarnos de la orfandad espiritual. Por eso cuando aquí se habla de honrar a los pastores, eso no es, ay, otra vez, ya, mierda, ahora está uno sin plata. No, uno puede honrar con una frase, una oración, un verso, el respeto. Porque mire, si usted no honra a lo que ve, ¿cómo va a honrar a lo que no ve? Y eso representa una orfandad en su vida. Y el mejor antídoto es la aceptación de Dios como Padre y su honra. Mire, no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de verse la película La Cabaña, una película hermosísima. No se la voy a espolear para que la vean. Pero hay una situación que marcó mi vida cuando yo la vi. Esa película mostraba algo, a un Dios mujer. Pero ¿sabe por qué mostraba a un Dios mujer? Por el conflicto interior que tenía el protagonista con su padre biológico. No aceptaba la paternidad de Dios. Yo me simpaticé con eso y me vi reflejado en mí, de no aceptar la paternidad de mi pastor, no aceptar la paternidad de Dios, porque yo había tenido una experiencia nefasta con mi papá biológico. Pero ay, Dios mío, cuando yo encuentro que Él es el dador de todo, cuando Él me dice, y cuando yo encuentro en el Salmo 68 que me dice, yo soy el padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada santa, dije aleluya, ese es mi Padre que está en los cielos. Y de Él me agarré, hice un ejercicio y le dije así como Jacob, y en mi experiencia espiritual lo abracé de los pies y le dije, no te soltaré, porque ahora te conozco. Y eso quedó marcado en mi corazón. De la misma manera, hoy el Espíritu Santo nos dice, no los abandonaré como a huérfanos. Eso está en Juan, capítulo 14, 18. Y quiero seguir leyendo esto acá. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán.